Entonces, pasemos a lo que es la entrevista de selección, ¿no? En esta entrevista se debe dirigir por dos sectores. Ahorita vamos a... Es importante aclarar que se deben hacer dos entrevistas, una dirigida por el Departamento de Recursos Humanos, regularmente llamada la entrevista de filtro, y la otra por el futuro supervisor, llamada también entrevista de selección. Esto se debe a que el papel del departamento de personal consiste en enviar al supervisor 2 o 3 candidatos que hayan obtenido alta puntuación y el supervisor es la persona más idónea para evaluar las habilidades y conocimiento técnico del solicitante. Fíjense que estamos hablando de dos entrevistas. La primera por parte del jefe de recursos humanos como un filtro que se utiliza para que después las personas que califiquen dentro de esa entrevista pasen a ser entrevistados por el jefe de área o por el supervisor, etcétera. ¿Sí? Obviamente, en esta primera entrevista se evalúan más los aspectos personales, ¿no? No tanto así los aspectos técnicos, porque en la segunda entrevista recién se van a evaluar los aspectos técnicos, ¿no? Y es por eso que va a estar a cargo de un supervisor, obviamente con la experiencia y las capacidades que ello requiere. Entonces, es bien importante que sepamos que existen ese tipo de entrevistas. Propósitos de la entrevista es conocer personalmente a la persona, nos sirven para formular juicios sobre el entusiasmo e inteligencia del candidato. Y acá es muy importante, ¿no? Justamente cuando les hablo de aspectos humanos, aspectos personales, en la primera entrevista, debemos ser siempre personas con la mejor intención, mostrar esas ganas de querer trabajar, mostrar esa abertura a los cambios que puedan existir, mostrarse entusiasmados, eh, responder con mucha seriedad, con mucha inteligencia, etcétera, ¿no? O sea, ese tipo de aspectos son relevantes para una entrevista. Entonces, vamos a ir viendo qué tipos de entrevistas existen. La no dirigida o no estructurada. El entrevistador sigue puntos de interés conforme vayan surgiendo en respuesta a sus preguntas. No tiene preguntas planeadas, carece de la confiabilidad de una entrevista estructurada, ya que pueden pasarse por alto determinadas áreas de aptitud, conocimiento o experiencia del solicitante. Es muy útil cuando se trata de ayudar al entrevistado en un problema personal o cuando se explica por qué no se lo contratará, ¿no? Acá, señores, este tipo de entrevistas como que no tienen pies y cabeza, por así decir, para que se comprenda, ¿no? Porque no está dirigida y menos estructurada. Eso quiere decir que la entrevista va a surgir dependiendo el cómo se vayan relacionando tanto el entrevistador como el postulante, ¿no? Y como bien indica acá en la presentación, sirve sobre todo para poder ayudar al entrevistado en un problema personal, ¿no? Por ejemplo, cuando te cuenten, ay, sí, yo tengo 3 hijitos, no sé, soy papá soltero y no sé qué hacer, estoy desesperado. Entonces, ahí como que la entrevista ya pues se torna justamente no dirigida o no estructurada. Y otra ocasión en la que se utiliza este tipo de entrevistas es cuando lamentablemente esa persona no va a ser contratada. Tenemos otro tipo de entrevista que tiene que ver con las dirigidas y estructuradas. Estas sí ya tienen pies y cabeza. Hay una secuencia fija de preguntas, si quieren un formulario, un cuestionario, que se va realizando al solicitante. ¿Sí? En este sentido, pues es como que la entrevista ya está planificada, ya está parametrizada y simplemente espera el entrevistador obtener las respuestas del entrevistado. ¿Sí? Entonces, en este sentido, mejora la confiabilidad de la entrevista, pero no permite que el entrevistador explore las respuestas interesantes o poco comunes. ¿Eso qué quiere decir? Que el entrevistador no puede ahondar o, si quieren, hacer un poco más de énfasis en respuestas interesantes del entrevistado, ¿no? ¿Por qué? Porque debe seguir una estructura predeterminada. Es muy utilizada para obtener resultados con validez, especialmente en números grandes de solicitantes.
Tenemos las entrevistas mixtas, los entrevistadores despliegan una estrategia mixta con preguntas estructuradas y no estructuradas. Esto quiere decir que serían una especie de entrevistas dirigidas o estructuradas o no dirigidas, no estructuradas. Es un mix, ¿no? Aquí sí, de repente el entrevistador tiene mayor amplitud para conocer a la persona que está entrevistando. También existen las entrevistas de solución de problemas. Se centran en un asunto, en una serie de ellos, que se espera que resuelva el solicitante. Se evalúan tanto la respuesta como el enfoque que adopta el solicitante. Esta técnica se centra en un campo de interés muy limitado. Revela la habilidad para resolver el tipo de problema planteado. Este tipo de entrevistas, señores, es como que yo les pongo un problema. Los entrevisto y les digo, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Jusbert? Comentarte de que actualmente en la empresa tenemos este problema. Nuestras ventas han bajado, nuestra imagen está por el suelo, no vendemos hace un mes, estamos fuera del mercado hace una semana, ¿sí? Entonces, en ese momento, el entrevistador espera que el solicitante le dé soluciones, ¿sí? Entonces, el solicitante, con su experiencia y con su profesión y capacidad, pues tendrá que responder cómo hacer frente a esa problemática. Entonces, estas entrevistas son bastante puntuales en el sentido que se están enfocando en un círculo, si quieren, ¿sí? Como que no se amplía más, simplemente se enfoca en ese problema citado. Otro tipo de entrevistas es el de estrés o provocación de tensión. Se incomoda al aspirante mediante una serie de preguntas difíciles y rápidas. Es muy útil para candidatos a puestos con alto nivel de tensión, pero la confiabilidad y validez de esta técnica son de difícil demostración, ya que la presión real que se experimenta con el puesto puede resultar muy diferente a la de la entrevista. Acá es interesante, ¿no? Es como que provocar de alguna forma al entrevistado para que responda de forma rápida y empiece a sentir tensión, ¿sí? Y esto, como dice acá el ejemplo, pues es con el fin de poder medir cuánto de tensión puede esta persona soportar para resolver los diferentes problemas que el posible cargo a ocupar requiere. En cuanto a los tipos de entrevista, ¿qué opinan, señores? Repito nuevamente, en cuanto a los tipos de entrevista, ¿qué requiere? ¿Qué opinan? Señores, ¿se comprende los tipos de entrevista? Buenas tardes, Lisen. Un favor, ¿me podría dar algunos ejemplos de preguntas mal estructuradas en la entrevista? ¿No estructuradas o estructuradas? No estructuradas. No estructuradas. A ver, hacemos la prueba contigo. Dania, tal vez, ¿quién me habló? Sí, yo era Lisen. Ya, hola, Dani. Muy bien, Dani. Las preguntas no estructuradas empiezan como que, ¿qué cargos has desempeñado, por ejemplo, anteriormente? Entonces, tú me empiezas a contar, ¿no? He trabajado de esto, de esto, de esto, y bueno, pues ahora quiero trabajar acá, ¿no? Entonces, a partir de ahí pueden surgir diferentes tipos de preguntas, ya sean de parte del entrevistador como del solicitante. Es como que más personal, si quieres, ¿no? Entonces, no hay pues preguntas muy específicas, va a depender mucho del momento, ¿sí? Y de lo que el entrevistador requiere. Pero en general, si quieres, como ejemplo, citar, están el trabajo que ocupaste anteriormente, cómo vives, ¿sí? Eres casada, eres soltera, tienes hijos, ¿sí? O sea, todos esos aspectos de como te darás cuenta, más personales, ¿no? Y a partir de esa conversación que se genere, pues van a ir surgiendo diferentes preguntas, ¿no? O sea, es como que cuán interesante se convierte la entrevista para ir generando
mayores preguntas. No sé si se comprendió, Dania. Se entendió. ¿Sí? Entonces, por eso es justamente el nombre, ¿no? Porque no está estructurado, o sea, no hay una receta, si quieres. No hay una receta donde te digo, esto vas a preguntar. Eso es lo que pasa en las entrevistas estructuradas, ¿no? Ahí sí, ya hay un orden, ¿no? Primero, a ver, dígame su nombre, muy bien, perfecto, tiqueado. Dígame su profesión, tiqueado. Dígame qué cargo ha ocupado anteriormente en el anterior trabajo, este cargo, perfecto. Dígame qué especialización tiene, perfecto, ¿no? Entonces, hay un orden secuente de las preguntas y un orden coordinado, si quieres, ¿no? Eso es una entrevista estructurada, ¿no? En cambio, la no estructurada como que nace del momento, ¿no? Llegas, veo cómo estás, cómo te sientas, a ver, ya empiezo a preguntar, ¿no? Y a partir de la primera, segunda, tercera pregunta, pues empieza a verse si realmente la persona continúa o no dentro de la entrevista. Son, son una especie de estrategia, si quieren, ¿no? Y dependiendo los cargos que se quieran cubrir. Señores, pasemos al proceso de la entrevista, la planificación de la entrevista. Esto involucra, en el caso de utilizar entrevistas estructuradas, la planificación de las preguntas y la búsqueda del salón silencioso y aislado del resto del personal para la realización de la entrevista. Acá es bien importante, señores, que cuando ya se planifique la entrevista, se cuente con un lugar adecuado y se cuente con la estructura de las preguntas que se van a realizar en la entrevista. Establecimiento de la familiaridad. El entrevistador tiene la obligación de representar a su organización y dejar una imagen agradable y amistosa a los entrevistados, sean estos contratados o no. Para lograr un buen ambiente se recomienda convidar una taza de café, hacer a un lado papeles ajenos a la entrevista. Es importante y evitar interrupciones telefónicas. O sea, acá, señores, la persona que va a entrevistar, por ejemplo, el de recursos humanos, debe mostrarse cordial, debe mostrarse amable, debe haber un ambiente tranquilo en esa entrevista, ¿no? Esto con el fin, pues, de mostrar la cara de la empresa, ¿no? O sea, si yo me voy a ir a topar, yo soy la persona que está buscando trabajo. Yo soy la persona que está buscando trabajo, ¿no? Como el ejemplo que les voy a citar. Y yo voy y me encuentro con un jefe de recursos humanos gruñón, malo, que te pregunta las cosas de forma muy, muy muy fea, ¿no? O sea, no con un tono amigable, ¿no? Sino con un tono fuerte, como un tono de orden, ¿sí? O empieza a hacer gestos de desagrado, ¿no? Entonces, tú ves eso y dices, pues, prefiero no trabajar acá, ¿no? Prefiero no seguir postulando, ¿no? Entonces, es importante que el entrevistador deje una buena apariencia de la empresa, ¿no? Porque el entrevistador va a ser como el representante de la empresa durante esa entrevista, ¿no? Y el trabajador o el postulante, perdón, debe encontrarse con una persona que muestre amabilidad, sencillez, buena educación, etcétera. Bien, pasemos. Preparación del entrevistador. Requiere que se desarrollen preguntas específicas. Las respuestas que se den a estas preguntas indicarán la idoneidad del candidato. Al mismo tiempo, debe considerar las preguntas que seguramente le hará el solicitante. Los entrevistadores necesitan estar en posición de explicar las características y responsabilidades del puesto, los niveles de desempeño, el salario, las prestaciones y otros puntos de interés. ¿Qué es importante, señores? Que en una entrevista no solamente la empresa a través del entrevistador va a realizar las preguntas y va a esperar las respuestas, ¿no? Nosotros cuando postulamos o cuando nos entrevistan, ¿cuál es nuestra primera preocupación? ¿Cuánto es el salario? ¿No? Eso es lo que más nos interesa. ¿Cuánto me van a pagar? ¿No? Otra pregunta recurrente es, ¿cuenta con seguro o no? ¿No? Quizás otra pregunta que a nosotros como trabajadores nos interesa saber es si hay un contrato a plazo fijo o indefinido, ¿no? Entonces, el entrevistador, o sea, el representante de la empresa, debe saber qué responder, ¿sí?
Sigamos con la etapa de preparación del entrevistador. La planeación de la entrevista permite determinar los siguientes aspectos: los objetivos de la entrevista, el tipo de entrevista, si va a ser estructurada o libre, mixta, lectura preliminar del currículum vitae. O sea, es importante antes de entrevistar que el jefe de recursos humanos o el jefe o supervisor de área sepa a quién va a entrevistar. Y para ello mínimamente debe hacer lectura de su hoja de vida. La mayor cantidad posible de información acerca del candidato a entrevistar y la mayor cantidad posible de información acerca del puesto vacante y respecto a las características personales. Todos estos puntos, señores, lo debe tener en cuenta el entrevistador. Otra etapa dentro de la entrevista es crear un ambiente de confianza para intercambiar información. Como les decía, es importante que el lugar que se va a usar para la entrevista proporcione este ambiente de confianza. Y más que el espacio, es la persona. La persona debe tener la capacidad de generar confianza en el postulante para que el postulante se sienta libre de responder. ¿Ve? Voy a hacer un ejemplo bien sencillo ahorita. Por ejemplo, Anil Peña. Anil, ¿a ti te gustaría trabajar? Buenas tardes, Lice. Hola, Anil, ¿cómo estás? ¿A ti Hola. te gustaría trabajar? Sí, ¿Sí? ¿En qué área? en ventas. En ventas. ¿Y por qué en ventas? Mm, Bueno, tengo un negocio de ventas, entonces creo que me desarrollaría bien en ese puesto. Muy bien, ¿ve? Fíjense cómo en este ejemplo, al inicio Anil como que se sentía un poco intimidada, ¿no? Ah, me está preguntando, ay, ¿no ve? Y fíjense cómo a medida que hemos ido hablando, ella ya se ha empezado a aperturar, ha empezado a ver ese ambiente de confianza en el cual Anil ha dicho, pues sí, pues, quiero vender porque sé vender, tengo un negocio, ¿no? Entonces, a ese nivel, señores, de confianza se debe llegar en una entrevista. Y fíjense que uso un ejemplo bastante chiquitito, pero para que se entienda, ¿no? Siempre al principio va a haber esta falta de acercamiento, o sea, como que no lo conozco, es primera vez que voy a estar en una entrevista, no sé, de repente esos nervios, ¿no? Pero la persona que está entrevistando debe intentar siempre generar ese nivel de confianza. El ambiente se compone en dos puntos de vista: el físico, en el lugar que se va a realizar la entrevista, y el psicológico, que tiene que ver con el clima de la entrevista. Debe ser ameno, cordial, sin recelos y temores, sin presión de tiempo e imposiciones, ¿no? Entonces, estos aspectos se deben cuidar para poder tener un ambiente asegurado en la entrevista. Intercambio de información. Esto se desarrolla también durante una entrevista al momento de hacer preguntas y respuestas. Se basa en una conversación con el fin de ayudar a establecer confianza y adquirir información sobre el solicitante. Algunos entrevistadores inician el proceso preguntando al candidato si tiene preguntas. Esta técnica establece una comunicación de dos sentidos y permite que el entrevistador pueda empezar a evaluar al candidato basándose en las preguntas que le haga. El proceso de la entrevista debe tomar en cuenta dos aspectos: el material y el formal, que están íntimamente relacionados. Acá, señores, es importante que nuevamente me voy al tema de generar un intercambio donde haya una conversación amena, ¿no? Normal, donde tanto el entrevistador como el postulante se sientan en plena confianza de poder conversar. ¿Sí? Entonces, son este tipo de aspectos que van a ayudar a que la entrevista salga mejor. ¿Sí? Tenemos el contenido de la entrevista. Nuevamente acá, en cuanto al contenido de la entrevista, pues debemos tomar en cuenta si va a ser estructurado o no. ¿Sí? Representa un conjunto de información que el candidato proporciona sobre sí mismo. ¿Sí? Al inicio es importante saber sobre su formación, sobre su escolaridad, o sea, si es bachiller, por ejemplo, sobre su experiencia profesional,
condición económica, situación familiar, conocimientos, intereses y aspiraciones personales. Acá, por ejemplo, puedo citar algo, ¿no? ¿Qué pasa si yo soy el trabajador, el postulante? Voy a mi entrevistador y lo primero que voy es llorando y le digo, no tengo trabajo, estoy desesperado de trabajar, por favor, contráteme, 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 ¿sí? Tengo 7, 8 bocas que alimentar. Ustedes como entrevistadores, ¿qué opinarían? ¿Lo contratarían? ¿Qué opinan, señores? ¿Me contratarían? En el ejemplo. Estoy llorando así con mis ojos rojos, con mi barba así grande porque ya no tengo ni para afeitarme. ¿Qué opinan? Señores, Dicen, ¿qué opinan? Licen, creo que no. No, Yo Francisca, opino que no, Licen. por más que esté Sí, llorando, vaya porque con mi hija cargada atrás en mi aguayito así y te diga, por favor, mira, mi hijita no tiene que comer, ¿no me contratarías? Tal vez por la... no, por lástima, Licen, sí, pero en el caso de, por ejemplo, ese trabajador está solicitando el trabajo, está queriendo asumir por ocasión, ¿no? No por vocación. Exacto, Francisca, muy buena percepción. Por desesperación quizás, ¿no? Entonces la desesperación muchas veces hace de que Ujú. quedamos ir a trabajar en cualquier lugar sin tomar en cuenta este tipo de situaciones, este tipo de aspectos, ¿no? Entonces, lamentablemente es real, ¿no? A ver, Rosario indica, se evaluaría primero el nivel de desempeño. Obviamente, muy bien, Rosario, exacto. Por más de que venga llorando o venga con su desesperación, lo que yo tengo que ser es objetivo. Y al ser objetivo, yo debo evaluar qué capacidades tiene esta persona, ¿no? Entonces, muchas veces cuando citamos nuestra situación económica o nuestra situación familiar, a veces nos desahogamos, ¿no? Y no es bueno. No es bueno mostrar ese lado porque mostramos desesperación y eso automáticamente te puede eliminar de una entrevista, ¿sí? Entonces, hay que cuidar mucho este tipo de aspectos, ¿no? No solamente del lado en el que podemos hacerlo en alguna ocasión, sino del lado cuando estemos entrevistando, ¿no? Cuando estemos entrevistando debemos considerar estos aspectos, ¿sí? Bien, comportamiento del candidato constituye el aspecto formal, es decir, la manera en que el candidato se comporta y reacciona en determinada situación, su manera de pensar, actuar, sentir, su grado de agresividad, sus motivaciones y ambiciones, ¿no? Entonces, también se debe ver ese tipo de aspectos en una entrevista hacia el candidato, hacia el posible candidato. Terminación de la entrevista. La entrevista debe iniciarse y fluir libremente sin timidez ni vergüenza. Es una conversación amable y controlada. Su cierre debe ser elegante. El entrevistador debe hacer una señal clara que indique que la entrevista ha terminado. Cuando el entrevistador considera que va acercándose al punto en el que ha completado la lista de preguntas y expira el tiempo planeado para la entrevista, es hora de poner punto final a la sesión. Puede preguntar al candidato, ¿tiene usted alguna pregunta final? Independientemente de la opinión que se haya formado el entrevistador sobre la idoneidad del candidato, no es conveniente indicarle qué perspectiva tiene de obtener el puesto. Fíjense, acá hay cosas bien importantes. El entrevistador debe tomar en cuenta realizar las preguntas necesarias, obviamente dependiendo si su entrevista va a ser mixta o va a tomar una estructura ya predeterminada o una estructura no estructurada, ¿sí? O no determinada. Pero el entrevistador se tiene que ir con todos los elementos suficientes para poder calificar
al posible candidato, ¿sí? Y lo otro, y es algo bien importante que deben considerar, ¿no ve? De repente viene, yo estoy entrevistando, viene mi cuate de colegio, ¿no? Justo había sido ingeniero y yo necesito un ingeniero para mi empresa y viene mi mejor cuate, el que me defendía de que me peguen los más grandotes, ¿sí? Justo viene él, lo entrevisto, amena la charla, charlamos de algunas cosas personales más, voy y le digo, hermano, mira, eres el ideal, eres el candidato idóneo, es fija que te voy a contratar, ¿sí? Así que ya no te preocupes de buscar trabajo, que te vaya muy bien, nos vemos para directamente firmar el contrato. Eso, señores, es un error garrafal en una entrevista. En una entrevista de trabajo no se puede hacer eso. Por más que el candidato haya cumplido toda tu expectativa, por más que el candidato sea tu mejor amigo, tu primo, tu hermano, etcétera, ¿sí? Eso no se debe hacer. ¿Por qué? Porque todavía hay un proceso que cumplir, ¿sí? De repente, para mí, como jefe de recursos humanos, es ideal esta persona, pero cuando pase a ser entrevistado por el jefe o supervisor de área, lamentablemente no sea el mejor, la mejor opción. Entonces, estaríamos cometiendo un error garrafal si en una entrevista decimos, ya estás contratado. Espero que haya quedado claro con el ejemplo. Evaluación. Inmediatamente después de que concluya la evaluación, el entrevistador debe registrar las respuestas específicas y sus impresiones generales sobre el candidato. Lista de verificación por entrevista. Por último, es necesario tomar decisiones respecto al candidato, si fue rechazado o aceptado y cuál es su posición en relación con los demás candidatos que se disputan la plaza vacante. Una vez concluida la entrevista, pues el entrevistador debe hacer una evaluación de esa entrevista y determinar si va a seguir o no en el proceso para ocupar la plaza vacante. ¿Cómo detectar sus propios errores y los del entrevistado? Errores del entrevistador. Una entrevista puede ser débil porque la persona que la conduce no establece un clima de confianza o porque omite hacer preguntas clave. Otra posible fuente de errores más difíciles de detectar son los que se originan en la aceptación o rechazo del candidato por factores ajenos al desempeño potencial. Puede existir el peligro de guiar al candidato a responder de la manera en que el entrevistador lo desea. El resultado final es una evaluación totalmente subjetiva, sin validez alguna, ¿no? Muchas veces los entrevistadores, al no estar preparados o calificados para este tipo de situaciones, pues no generan un clima de confianza y hacen que las personas o los postulantes respondan como él quiere, ¿no? Y eso es algo que puede, lamentablemente, en el momento de evaluar, tener respuestas subjetivas, ¿no? Lo subjetivo obviamente no es objetivo, es todo lo contrario. Entonces, no estaríamos tratando a la persona correcta. El entrevistado, intentar técnicas distractoras, hablar en exceso, jactarse de los logros del pasado, no escuchar al entrevistador, no estar debidamente preparado para la entrevista, ¿no? Estos puntos, señores, son errores que comete el postulante, ¿no? Muchas veces vamos y, sí, yo he trabajado en Coca-Cola, era el mejor trabajador durante 5 años, siempre he llegado a tiempo, siempre me he ido después del tiempo establecido, he sido siempre leal a mi jefe, o sea, todo el tiempo hablando de tú, o sea, eso hace que una entrevista canse, ¿no? Entonces, yo como entrevistador puedo decir, pero ¿y por qué estás sin trabajo, no? Si eres el mejor o eras el mejor en Coca-Cola, ¿qué es lo que ha pasado, no? Entonces, muchas veces ese tipo de exageraciones hace que lamentablemente no seas tomado en cuenta. Por eso es que hay que hablar lo necesario, hay que hablar, hay que ser concisos, hay que manejar resúmenes necesarios sobre ciertas experiencias o sobre ciertas capacidades que puedes contar en una entrevista, ¿no? Para verificar los datos se debe recurrir de datos y referencias con el objetivo de constatar la veracidad de la información suministrada.
Muchos especialistas del área de recursos humanos desconfían de las referencias personales, ya que por lo general son suministradas por amigos y familiares del solicitante, ¿no? Acá es importante, señores, poner referencias reales. Y esto ustedes también lo van a constatar cuando sean jefes de recursos humanos. Muchas personas exageran y, por ejemplo, tienen un primo que es gerente de una empresa, primo, le llama al primo y le dice, primo, te voy a poner como referencia, si te llaman, hablas bien de mí, ¿sí? Cuando no hay ninguna relación entre la empresa de su primo con la experiencia del candidato, ¿no? Entonces, es bien importante que la empresa sepa validar datos. Por ejemplo, si dice que has trabajado en Coca-Cola y te pone el número del celular de jefe de producción de Coca-Cola, ¿ustedes llamarían a ese jefe de producción de Coca-Cola o llamarían al teléfono fijo de Coca-Cola? ¿Qué harían para verificar ese dato? Rosario, ¿qué opinas? Se tendría que llamar al teléfono fijo de la empresa para constatarse si es verdad o no. Exactamente, Rosario. ¿Por qué? Porque si yo llamo al teléfono celular, de repente es el papá del postulado, ¿no ve? Y se haga pasar por el jefe de producción de Coca-Cola. Entonces, ese tipo de situaciones, señores, se deben prever, ¿no? Al momento de verificar los datos y referencias. Otros datos que debemos verificar también son los títulos, ¿no? Muchas personas falsifican títulos con el fin de poder postularse a un cargo, ¿no? Entonces, también es importante eso. Hasta en el sector público, ¿no? Hasta en el sector público falsifican títulos, libretas militares, etcétera, ¿no? Entonces, es importante. ¿Cómo validar esto? De repente hablar a la universidad, consultar, preguntar si este nombre está dentro de sus registros, ¿sí? O hacer cualquier tipo de verificación útil, ¿no? Para poder validar estos datos. Descripción realista del puesto. Cuando el solicitante tiene expectativas equivocadas sobre su futura posición, el resultado es negativo. Siempre es de gran utilidad llevar a cabo una sesión de familiarización con el equipo a los instrumentos que se van a utilizar. Acá es importante que haya un proceso de inducción. Y un proceso de inducción es un proceso previo al desempeño del cargo, ¿no? Es para ver si realmente la persona va a poderse adaptar al cargo que va a ocupar, ¿sí? Acá hay dos videos que se los voy a mandar para que lo puedan ver que tiene que ver con este punto. Sí, son videos de 5 minutitos. Decisión de contratar. Pues acá ya, señores, una vez de que se hayan cumplido con todas las etapas mencionadas, con las entrevistas, con la validación de datos, con las evaluaciones, con la etapa de inducción, es importante la decisión de contratar o no. Entonces, del grupo de postulantes, pues, se tomará la decisión de contratar la persona idónea, la persona que haya sido calificada en todas las etapas, que haya tenido buenas calificaciones en todas las etapas anteriores, ¿sí? Bien, señores, hasta acá habríamos concluido el cuarto tema, con el quinto tema. Consultas, dudas. Consultas, dudas, inquietudes. David, adelante. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Adelante. Lice. David, ¿tienes alguna pregunta? Estoy cortado. Levantaste la mano, por eso te pregunto si quieres hacer alguna pregunta. Ah, no, no le hice. Ah, ok, Está David. entrecortado. Estás hablando, no se escucha muy bien. Ya, no te preocupes. No te preocupes, David. Dice de esto. Voy a mandarles enseguida la grabación. ¿Ya? No se preocupen. No se preocupen. Dice Bien, de esto van señores. a ser los instrumentos. No, vamos a hacer una entrevista, señores. ¿Sí? Vamos a formular una entrevista. Para ello van a
van a trabajar todos sobre un tipo de entrevista. Quiero que me redacten una entrevista completa, no más de 2 páginas, con las preguntas más relevantes para el cargo que ustedes diseñen, ¿sí? De repente uno utilizará un cargo de ventas, otro utilizará un cargo de producción. Entonces, se va a cortar ahorita, nos volvemos a unir simplemente para ver los aspectos de la tarea, ¿sí? Ahorita nos volvemos a conectar.